Muy buenos días, compañeros del Politécnico Gran Colombiano y todos los amigos del derecho en Colombia y en el mundo. Hoy hablaremos de los derechos en la Constitución de 1991. Los derechos humanos son el antecedente inmediato para la positivación de los derechos constitucionales. Así pues, los derechos señalados en una constitución, indicados en el ámbito interno de cada país, son derechos humanos, a los que el constituyente ha convenido asignarles un mayor o menor grado de protección. Esto permite diferenciarlos entre fundamentales y no fundamentales. La Constitución política es el resultado de un pacto jurídico, político y social que da lugar a la creación del Estado y establece las formas en que se desarrollará la vida institucional. Aspectos imperantes en la Constitución Política del 91 son el catálogo axiólogo y los principios y valores constitucionales como derroteros de los fines del Estado social de derecho. Este nuevo escenario se incluyen los derechos fundamentales como normas que reconocen los atributos que tienen los seres humanos asociados a su dignidad humana, los cuales requieren garantía y protección por parte del Estado. Bajo este nuevo modelo constitucional, abordaremos el carácter fundamental de los derechos humanos inmersos en la Constitución Política de 1991. Los derechos individuales, civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, DESC, y los derechos colectivos y del ambiente. Los derechos fundamentales deben entenderse como aquellos que explican la relación del individuo con el entorno en donde desarrolla la vida. La concepción extendida en Occidente muestra estos derechos como garantías de las formas en que se exterioriza la libertad. Para ello se erigen en obstáculos para que el Estado y otros individuos no determinen los modos de vivir la vida de cada uno. Posibilitan además la participación en la toma de decisiones públicas y promueven la satisfacción de necesidades vinculadas a la esfera más íntima del ser humano. La Constitución colombiana de 1991 nos trae una definición de derechos fundamentales. No obstante, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-002 de 1992, ha establecido unos criterios principales y otros secundarios, que aunque no son concurrentes, sirven para la identificación de los derechos fundamentales. Estos son principales y secundarios. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-002 de 1992. En textos anteriores se habló del catálogo axiológico de la Constitución como punto de partida para la acción del Estado y límite a la misma. Sin embargo, además de los principios y valores constitucionales, existen otras normas que se constituyen en barreras infranqueables para el actuar del Estado respecto de la persona y los colectivos. Se habla de los derechos fundamentales y de los derechos colectivos. Los derechos fundamentales deben entenderse como aquellos que explican la relación del individuo con el entorno en donde desarrolla la vida. La concepción extendida en Occidente muestra a estos derechos como garantías a las formas en que se exterioriza la libertad. Para ello se erigen en obstáculos para que el Estado y otros individuos no determinen los modos de vivir la vida de cada uno, posibilitan la participación en la toma de decisiones públicas y promueven la satisfacción de necesidades vinculadas a la esfera más íntima del ser humano. De otra parte, los derechos económicos, sociales y culturales se pueden definir como normas de tipo prestacional.
los cuales buscan la igualdad de oportunidades entre los individuos y dignificar la existencia del individuo o grupos de personas. Obligan al Estado a impulsar que todos puedan tener condiciones de vida dignas y lleven a cada uno a la autorrealización. En lo sucesivo, se hará referencia a los conceptos mencionados enfocados en la Constitución de 1991. Negación parcial de derechos y filosofía de la Constitución de 1991. La creación de derechos humanos es asociada a múltiples fenómenos históricos. Algunos autores identifican el nacimiento de estos clasificándolos en 3 generaciones. Esta clasificación se realiza en 2 dimensiones, histórica y mecanismos de protección. Cada generación de derechos trajo consigo mecanismos para su protección. Siguiendo a Aguilar Cuevas 1998, las 3 generaciones de derechos se pueden agrupar históricamente así. A. Primera generación. En esta se encuentran los derechos civiles y políticos. Nacen en la Revolución Francesa y se caracterizan por exigir del Estado y de particulares su respeto y no limitación, solo por las razones que dicta la Constitución. Además, los derechos civiles son propios de todo ser humano y por el hecho de serlo, mientras que los derechos políticos son predicables de cada ciudadano por integrar a la esfera más íntima del individuo. Solo lo puede hacer él. De segunda generación. El hito histórico con el que se identifica el nacimiento de esta generación de derechos es con la Revolución Industrial. Pero fueron positivizados por primera vez en la Constitución de México de 1917, la primera en el mundo en tener un catálogo de derechos sociales, económicos y culturales. Se caracterizan por ser normas diseñadas para apalancar el desarrollo de mejores condiciones de vida. Mientras los derechos de primera generación se satisfacen con dejar de hacer. Estos requieren una acción positiva del Estado, que se exterioriza con la prestación de servicios directa o indirectamente, o mediante la satisfacción de necesidades. Se les conoce como disposiciones de tipo prestacional, pues su satisfacción requiere la erogación de recursos económicos, según las posibilidades del Estado. La satisfacción de estos implica la materialización de fines que guían la acción del Estado. Pueden pedir su tutela individuos o colectivos de personas. Tercera generación. Se les conoce como derechos de los pueblos. Protegen intereses colectivos valiosos para grupos poblacionales o estados como lo son paz, desarrollo y medio ambiente. Su satisfacción requiere acciones positivas o negativas y son garantes de estos el Estado cuando su cumplimiento es exigido por grupos poblacionales o la comunidad internacional cuando quien solicita la tutela es un Estado. Las generaciones de los derechos humanos son el antecedente inmediato para la positivación de los derechos constitucionales. Así pues, los derechos señalados indicados en el ámbito interno de cada país son derechos humanos respecto de los cuales el constituyente ha convenido asignarles un mayor o menor grado de protección. Esto permite diferenciarlos entre fundamentales y no fundamentales. Ahora, debe tenerse en cuenta que ya no se habla de la generación de derechos, ya que esto podría consolidar la división de los derechos, mas aun cuando una de las principales características de los derechos humanos es la interdependencia o indivisibilidad. Sin embargo, esta visión desde las generaciones permite la ubicación histórica de los derechos. Desde comienzos del siglo XX, se hablaba de los derechos humanos como predicables de todo ser humano, indivisibles e interdependientes. Así lo plasma la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Sin embargo, con la llegada del periodo conocido como Guerra Fría y con él una lucha entre los bloques soviético y capitalista, las constituciones dividen los derechos entre fundamentales y no fundamentales, según el programa ideológico que representaban. A esto se conoce como esquemas de negación parcial de derechos. Según Noguera 2009, se conocen como modelos de negación parcial de derechos a aquellos modelos o tesis sobre el contenido de los derechos que limitan a un sector de los mismos, su justificación y reconocimiento. Desde esta perspectiva se rechazan otros derechos, básicamente por razones ideológicas. Página 119. Los modelos de negación parcial de derechos son dos: liberal y soviético. El liberal considera como derechos fundamentales solo a aquellos que permiten la autorrealización del individuo, es decir, se limita a civiles y políticos. Según Noguera 2009, este grupo de derechos se le considera cerrado y excluyente y se rechaza cualquier ampliación pensando que pone en peligro la libertad. El esquema soviético solo consideró como fundamentales los derechos económicos, sociales y culturales. En adelante, DESC. En consecuencia, rechazaba el reconocimiento de los derechos civiles y políticos como fundamentales. A día de hoy, este modelo ya no existe. La Constitución Política de Colombia de 1991 no es ajena a estos sesgos. Se inscribe dentro del modelo liberal. Es por esa razón que dentro del capítulo de derechos fundamentales de esta, se enuncian únicamente derechos civiles y políticos. Esto significa que tales derechos constituyen los bienes jurídicos de mayor importancia para el constituyente e identifican la filosofía de la Carta Política. Según esta última, la acción del Estado se dirige a proteger todas las manifestaciones de la libertad del individuo. Aunado a esto, por ser la Carta Política, instituyó mecanismos especiales de protección para los derechos fundamentales, tales como la acción de tutela respecto de los demás derechos reconocidos en la Constitución. Si bien tienen un rol prevalente, carecen de las garantías como la aplicación inmediata o la posibilidad de usar la acción de tutela como mecanismo sumario para su garantía. Tipología de los derechos en la Constitución de 1991. Una vez revisada la Constitución Política de Colombia de 1991, está en el título 2, capítulo 1 al 3, consagra la tipología de los derechos. Los define como 1. Fundamentales, 2. Sociales, económicos y culturales y 3. Colectivos y del ambiente. Estos van desde el artículo 11 al 82 de la Constitución, lo cual muestra que el constituyente del año 1991 quiso tener un catálogo de derechos bastante amplio. Según Gaviria Díaz 2002, la Asamblea Constituyente de 1991 entendió que el alcance del bien jurídico de la paz como elemento fundamental del diseño institucional colombiano no podría darse sin crear un sistema que no garantizara autonomía personal, participación comunitaria y justicia social. Esto justifica la presencia de las 3 generaciones de derechos en una constitución. Derechos fundamentales en la Constitución de 1991. Las constituciones dictadas en América Latina luego de 1990 coinciden en al menos 2 características. Una, se erigen bajo un modelo de Estado conocido como Estado constitucional. Y 2, el presidencialismo. Es un rasgo que define la arquitectura constitucional. Estas particularidades tienen incidencia para determinar el rol de los derechos fundamentales dentro de los sistemas constitucionales de los países de la región.
Colombia, al igual que los demás países del subcontinente, enuncia estos distintivos en la Constitución Política del 91. En el Estado constitucional se tiene un profundo respeto del principio de supremacía constitucional, según el cual toda disposición contraria a la Constitución, sin importar su origen, será inaplicada o declarada inconstitucional. En el contexto latinoamericano, las constituciones acompañaron ese principio de un catálogo amplio de derechos fundamentales, los cuales deben ser salvaguardados primordialmente por tribunales constitucionales. El presidencialismo ha sido escogido como forma de gobierno en buena parte de los países de Latinoamérica. Está caracterizada por dar prevalencia al poder ejecutivo sobre el legislativo. Señala Bernal Pulido que una de las consecuencias del advenimiento de este fenómeno en los países de la región es que el Ejecutivo se convirtiera en una instancia legislativa que sustituye al Congreso en la reglamentación de asuntos técnicos y económicos. Para evitar que el Poder Ejecutivo se convirtiera en un ser todopoderoso sin control, se usaron mecanismos del sistema parlamentario para que el Congreso hiciera control político al Ejecutivo. La moción de censura es un ejemplo de eso. A juicio de Bernal Pulido, 2018, la existencia de esas formas de limitar al Ejecutivo por parte del Congreso producen una relación de autolimitación entre ambas ramas del poder público, pues a mayor control político, mayor gobernabilidad, y a mayor gobernabilidad, menor control político. Página 49. El control de constitucionalidad se convirtió en un mecanismo para suplir la falta de control político por parte del Congreso, justificados en el principio de supremacía constitucional. Los tribunales constitucionales de la región han limitado el actuar del presidente de la República y de los demás órganos del Estado. En ejercicio de las formas de control de constitucionalidad, los tribunales constitucionales de la región han usado los derechos fundamentales como sustento del control de constitucionalidad para evitar que los poderes constituidos destruyan las bases del proyecto democrático creado por el constituyente primario. Bernal Pulido, 2018, se ha pronunciado sobre este fenómeno diciendo que, se ha tomado conciencia de que el terrorismo, las crisis económicas y los cataclismos telúricos, políticos y sociales que en todo tiempo acechan la estabilidad de las naciones incitan a la restricción sin límites de la libertad y a soslayar que la pervivencia del Estado no puede pretenderse a costa de los derechos fundamentales. La aciaga doctrina de la seguridad nacional se ha sustituido por la convicción de que la propia existencia del Estado solo se justifica en la medida que pueda proteger los derechos fundamentales y garantizarles un óptimo de eficacia. El control de constitucionalidad se ha instituido entonces como un mecanismo de protección de los derechos fundamentales y de los pilares del Estado que busca impedir los desafueros del gobierno de turno, especialmente en tiempos de crisis. Página 50. Así pues, deben verse los derechos fundamentales como normas diseñadas para limitar la acción del Estado y procurar que los deseos de autodeterminación del individuo no se vean cegados por intromisiones desproporcionadas de éste. Aunque se piense que los derechos fundamentales únicamente hacen las veces de límite en las relaciones del Estado y los administrados, también proyectan eficacia entre las relaciones entre particulares. En el contexto colombiano, la Corte Constitucional ha dicho que una de las consecuencias del papel que ocupan los derechos fundamentales dentro del constitucionalismo contemporáneo, concebidos como un orden objetivo valorativo, es el denominado efecto de irradiación,
en todo el ordenamiento jurídico, de manera tal que al derecho privado, que hasta entonces determinaba en solitario la configuración de las relaciones jurídicas y la decisión de los conflictos jurídicos, se le sobrepone otro orden jurídico. Este tiene incluso primacía sobre él, si bien conste solo en principios jurídicos, además de escasos, muy amplios y frecuentemente indeterminados. Dicho efecto de irradiación se extiende a las relaciones jurídicas privadas, debido precisamente a la pretensión de universalidad de los derechos fundamentales, cuyo carácter vinculante se afirma no solo respecto de los poderes públicos, sino también respecto de los particulares. Ahora bien, sobre la extensión de dicha obligatoriedad, al igual que sobre la manera como se hace efectivo dicha influencia, existen diversas posturas doctrinales y jurisprudenciales. Sin embargo, es una constante en el constitucionalismo contemporáneo reconocer la eficacia de los derechos fundamentales en el tráfico jurídico privado. En Colombia, la Constitución Política de 1991 zanja de una vez la cuestión al establecer en el inciso final del artículo 86 la procedencia de la acción de tutela contra particulares. De este modo, el constituyente, al definir una cuestión procesal, la legitimidad pasiva del mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales, resolvió un asunto sustancial, cuál es la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones interprivados. Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia T-160 de 2010. Dicho todo esto, es válido preguntarse, para la Constitución Política de 1991, ¿cuáles son los derechos fundamentales? La Constitución colombiana de 1991 nos trae una definición de derechos fundamentales. El tratadista Pérez ha dicho que no hay una definición precisa, pero en términos generales se ha indicado que son aquellos inherentes a la persona humana, por lo que la sola existencia del ser humano los conlleva, no haciendo otra cosa al Estado que reconocerlos. Página 266. Desde 1992, la Corte Constitucional ha diseñado criterios que no son concurrentes para la identificación de derechos fundamentales. Estos son principales y secundarios. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-002 del 92. Criterios principales. Los principales se dividen en la persona humana y el reconocimiento expreso. La persona humana. Según la Corte Constitucional, esta es la pauta más importante para establecer si un derecho es fundamental o no. Los derechos fundamentales son disposiciones que deben reflejar actos esenciales de la persona humana. Dice la Corte que es a partir del ser humano, su dignidad, su personalidad jurídica y su desarrollo, artículos 14 y 16 de la Constitución, que adquieren sentido los derechos, garantías y los deberes, la organización y funcionamiento de las ramas y poderes públicos. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, sentencia 002 del 92. En interpretación de los artículos 1 y 2 de la Carta Política, expresa la Corte Constitucional que para determinar si un derecho fundamental se considera esencial de la persona humana, se debe hacer una investigación fundada en los artículos 5 y 94 constitucionales. Estos últimos indican que el Estado reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona, además de señalar que los derechos fundamentales no son únicamente los listados en la Constitución o tratados internacionales, sino que deben incluirse cualesquiera que sean inherentes al ser humano. Recuerda la Corte Constitucional
que los artículos 5 y 94 superiores deben ser interpretados bajo la óptica de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual es una norma que hace parte del bloque de constitucionalidad. El preámbulo de la Convención señala que los derechos esenciales del hombre tienen como fundamento los atributos del ser humano. Analizando las normas mencionadas en esta parte, los derechos fundamentales se identifican con los adjetivos inalienable, inherente y esencial. La Corte Constitucional dice que en este contexto esos adjetivos significan lo siguiente. Podría responderse que inalienable es que no se puede enajenar, ceder ni transferir. Inherente, que constituye un modo de ser intrínseco a este sujeto, y esencial, aquello por lo que un ser es lo que es, lo permanente e invariable de un ser. Estos términos inalienables e inherentes deben ser entendidos así. Algo es inalienable por ser inherente y algo es inherente por ser esencial. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T002 del 92. Reconocimiento expreso. Este criterio alude a que será derecho fundamental todo aquel que en la Constitución aparezca listado como tal. A manera de ejemplo, el artículo 44 superior determina cuáles serán los derechos fundamentales de los niños, enunciando como tales por lo menos los siguientes: la vida, integridad física, salud, seguridad social, nacionalidad, a la familia y libre expresión. La norma en comento deja claro que los niños gozarán de los demás derechos indicados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. El título 2, capítulo 1 de la Constitución lista los derechos fundamentales, es decir, en los artículos 11 a 41 de la Carta Política. Dentro de estos se encuentran la vida, igualdad, buen nombre, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso, libertad personal, libertad de expresión, libertad de cultos, derecho de petición, entre otros. Criterios auxiliares. Si bien los criterios principales son suficientes para inferir cuáles serán derechos fundamentales, la jurisprudencia constitucional ha enunciado criterios auxiliares, los cuales serán apoyo para discernir cuáles hacen parte de este grupo. Estos criterios son: A. Tratados internacionales sobre derechos humanos. B. Derechos de aplicación inmediata. C. Derechos que para ser modificados deben usar la regla del artículo 377 de la Constitución. D. Ubicación y determinación constitucional. El artículo 85 de la Constitución Nacional indica cuáles son los derechos de aplicación inmediata. Conexidad. La conexidad como criterio para la determinación de derechos fundamentales puede verse como una expresión de la regla de la persona humana. Según la jurisprudencia constitucional, los derechos fundamentales por conexidad son aquellos que, no siendo enunciados como tales por la Constitución, se consideran así, pues en caso de no ser protegidos en forma inmediata, se daría la violación o amenaza de los reconocidos como fundamentales. ¿Cómo mejorar? Se recomienda la lectura de la sentencia T002 del 92 de la Corte Constitucional. La finalidad de esto es que el estudiante pueda conocer a detalle las características que identifican cada uno de los criterios mencionados para la determinación de derechos fundamentales. Un caso paradigmático de un derecho que, sin serlo, ha sido reconocido como fundamental se ve con el derecho a la salud. Por ubicación, este se encuentra en el capítulo de los derechos económicos, sociales y culturales, concretamente en el artículo 49 superior,
Durante los primeros años de labores de la Corte Constitucional, esta propugnó por su fundamentalidad apoyada en su estrecha relación con los derechos a la vida, la dignidad humana o la integridad personal. El punto de inflexión sobre la fundamentabilidad o no del derecho a la salud se dio con la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional. En ella se reconoció este como un derecho fundamental autónomo y por ello no sería necesario acudir a criterios de conexidad. En la aludida providencia, la Corte dijo que la clasificación de los derechos fundamentales constitucionales, agrupándolos por generaciones, debe tener una relevancia académica más no jurídica o conceptual. Lo anterior en el sentido en que aclara que desde su inicio, la jurisprudencia constitucional ha indicado que si bien el carácter prestacional de los derechos constitucionales está estrechamente relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales, no se trata de dos categorías idénticas que coincidan. Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, sentencia T-760 de 2008. El camino hacia la fundamentabilidad de este derecho se selló con la expedición de la Ley Estatutaria 1751 o 1751 de 2015. En ella se regula íntegramente el derecho a la salud y se le da carácter de fundamental. Derecho de petición. Listado en el artículo 23 de la Constitución, el derecho de petición es un derecho fundamental por reconocimiento expreso del constituyente. Además de esto, es un mecanismo de exigibilidad de derechos. Siguiendo lo dicho en la primera parte del mencionado artículo, se puede definir como una facultad concedida a toda persona de llamar la atención del Estado o solicitar que un organismo de éste cumpla con una función que constitucional o legalmente le ha sido asignada. Ahora bien, la parte final del artículo 23 constitucional señala que el Congreso de la República podrá regular su ejercicio respecto de organizaciones privadas, siendo la finalidad de esto garantizar la defensa de derechos fundamentales que pudieran ser transgredidos por particulares. Desde 1991 hasta 2015 en Colombia, no estuvo reglamentado legalmente el derecho de petición ante particulares. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional estableció 3 eventos en los cuales el sector privado está obligado a responder las peticiones que le sean formuladas. Estos son: A. Es obligatoria la respuesta si la organización privada está encargada de la prestación de un servicio público o si le es delegada una función pública. En esta oportunidad, el derecho de petición seguirá las mismas reglas de cuando es ejercido respecto de una autoridad pública. Corte Constitucional, sentencia SU 166 de 1999. B. Será facultativo el contestar la petición si el particular contra quien se dirige no hace las veces de autoridad pública. Únicamente será exigible la respuesta en los casos en que la ley lo dictamine. Sentencia SU 166 del 99. C. La contestación de la petición es obligada en el caso de que la relación entre el solicitante y contra quien se dirige la petición sea de subordinación o indefensión. Corte Constitucional, sentencia T-163 de 2002. En el año 2015, el legislador reglamentó íntegramente este derecho con la Ley Estatutaria 1755 de 2015, la cual da cuenta de los términos para su respuesta, sus modalidades, las formas en que se puede presentar, los casos en que las autoridades no deben entregar información por estar sometida a reserva, las reglas frente a particulares, entre otros asuntos. Es bueno decir
que en el artículo 32 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015 se recogieron las reglas de la Corte Constitucional sobre el ejercicio del derecho de petición ante organizaciones particulares. Esta garantía constitucional tiene estrecha relación con el carácter democrático del diseño constitucional colombiano. Incluso es considerada como una norma que posibilita el ejercicio de los demás derechos. Se dice esto por cuanto es un mecanismo que puede ser usado para la defensa de los derechos políticos al permitir a los administrados tomar un rol activo en la vida democrática del país. En este sentido, permite el conocimiento de los actos de las autoridades públicas y el posterior ejercicio de formas de control. A lo anterior se debe sumar que el ejercicio de este derecho puede dar inicio a una actuación administrativa. Ley 1437 de 2011, artículo 4. Esto implica que por medio de este mecanismo el ciudadano puede reclamar que las autoridades públicas actúen en uno u otro sentido. A continuación se exponen algunas particularidades sobre el derecho de petición. A. Se presenta en dos modalidades: interés general o particular. Por medio de este se puede solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. Ley 1437 de 2011, artículo 13. B. El ejercicio de este derecho se puede hacer en forma escrita o verbal. En forma escrita debe dar cuenta de los siguientes requisitos. 1. Indicar la autoridad ante quien se dirige. 2. Datos de identificación del peticionario. 3. Objeto y razones que sustentan la petición. 4. Documentos que acompañan la solicitud. Y 5. Firma del petente. Ley 1437 de 2011, artículo 16. Cuando se presenta verbalmente, la autoridad debe cumplir con las reglas del decreto 1166 de 2016. C. La regla general es que toda petición se resuelva dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación. De acuerdo con la ley, tienen término especial de respuesta a las siguientes peticiones. 1. Las peticiones de documentos e información se resolverán en 10 días. Si al finalizar el periodo no se ha dado respuesta, se entenderá aceptada la solicitud y por consiguiente la autoridad está obligada a remitir los documentos dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del plazo. Y 2. Las peticiones en las que se consulte a una autoridad sobre asuntos de su competencia deberán resolverse dentro de los 30 días hábiles siguientes a su recepción. ¿Cómo mejorar? Se recomienda la lectura de lo siguiente: Decreto 1166 de 2016, norma que regula el derecho de petición verbal. Ley Estatutaria 1712 de 2014. En ella se regula el derecho a la información pública. Sentencia C-951 de 2014, por medio de la cual se revisa la constitucionalidad de la ley estatutaria del derecho de petición. D. De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución del Derecho de Petición, todas las personas sin distinción alguna. De acuerdo con Pérez, la Carta Política ha creado 2 situaciones en las cuales se limita este ejercicio. Estas son: 1. La imposibilidad de que los extranjeros hagan peticiones que involucren el ejercicio de un derecho político,
Constitución 1991, artículo 100. Y segundo, la prohibición para los miembros de las Fuerzas Armadas en los términos del artículo 219 de la Constitución, el cual reza: la fuerza pública no es deliberante. No podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Constitución 1991, artículo 219. Aclaración. Mientras continúe la emergencia sanitaria que se dio con ocasión de la pandemia de la COVID-19, el Decreto Legislativo 491 de 2020 amplió los términos de respuesta del derecho de petición. Por ser un derecho de aplicación inmediata de los que están listados en el artículo 85 de la Constitución, este derecho puede ser protegido por medio de la acción de tutela, la cual se puede ejercer cuando la autoridad no responde en tiempo o fuera del plazo legal, o la resolución no es completa y de fondo. Derechos económicos, sociales y culturales, DESC. Los derechos económicos, sociales y culturales, en adelante DESC, hacen las veces de compromisos del Estado de prestar servicios que dignifiquen la vida del individuo y le permitan hacer parte de todos los ámbitos de la vida en sociedad. En el contexto latinoamericano, los tribunales constitucionales de la región se han erigido en auténticos guardianes de estos. En Colombia, la Corte Constitucional, en ejercicio de la acción de tutela, una acción diseñada para la defensa de derechos fundamentales, ha conminado a la administración pública a prestar los servicios que se desprenden de los DESC. En este sentido, la Corte Constitucional ha dado parámetros óptimos para su satisfacción. En esta circunstancia, la Corte ha creado la teoría del estado de cosas inconstitucional. Para Bernard Pulido, 2018, por medio de ella, este alto tribunal ha juzgado la coherencia o no de las políticas públicas respecto del modelo de sociedad plasmado en la Carta Política. En palabras del autor, esta teoría sirve, para camuflar sus apreciaciones políticas. La Corte Constitucional ha observado en algunas de estas sentencias la existencia de un estado de cosas inconstitucional. Esta figura que la Corte reviste con una apariencia de criterio de interpretación jurídica no es más que la afirmación de que la realidad no es como debería ser según la Constitución, o, en otras palabras, que la realidad aún no es como debería ser a causa de bloqueos institucionales que han redundado en la vulneración masiva de un sinnúmero de derechos fundamentales de una extensa cantidad de individuos. Dicho esto, en la Constitución, los DESC se enuncian en los artículos 42 a 77. Entre estos se encuentran al menos los siguientes: a la seguridad social, a la educación, a la vivienda digna, trabajo, a la recreación, a la cultura, a la propiedad privada, a la negociación colectiva, a la huelga, entre otros. Derechos colectivos y del ambiente. Siguiendo los criterios del artículo 88 constitucional, se conciben como derechos colectivos aquellos que se consagran en favor de un grupo plural de personas. Estos se pueden hacer valer por cualquiera de sus miembros o varias personas que integren el grupo. La Constitución Política de 1991 en 5 artículos los lista. Estos son los artículos 78 a 82. Estos derechos son los siguientes: A. Derecho a la buena calidad de bienes y servicios. B. Derecho al aprovisionamiento de consumidores y usuarios. C. Derecho a un ambiente sano. D. Derecho a la conservación de recursos naturales. E. Derecho a la integridad del espacio físico.
Para finalizar, es bueno recordar que los derechos constitucionales no son solo los enunciados en la Carta Política. Los artículos 93 y 94 superiores crean fuentes de reenvío que le dan esta categoría a los que están en tratados internacionales de derechos humanos. Convenciones internacionales como las siguientes constituyen referentes obligados para concebir un conjunto más completo de derechos constitucionales. A. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. B. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. C. Convención Americana sobre Derechos Humanos. D. El Protocolo Facultativo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, mejor conocido como Protocolo de San Salvador. Referencias: Aguilar Cuevas, Las tres generaciones de los derechos humanos. Derechos Humanos, órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Bernal Pulido C. Derechos, Cambio Constitucional y Teoría Jurídica, Escritos de Derecho Constitucional y Teorías del Derecho. Bogotá, Universidad Externado de Colombia. Constitución Política de Colombia, 7 de julio del 91. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T002 del 92. Magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T760 de 2008. Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T160 de 2010. Magistrado Humberto Sierra Porto. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C951 de 2014. Magistrada Marta Victoria Sáchica Méndez. Decreto 1166 de 2016, Presidencia de la República, por la cual se adiciona el capítulo 12 al título 3 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente. Gaviria Díaz C. Diciembre de 2002, la Constitución del 91 y los Derechos Humanos, Credencial Historia, 156, Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 6 de marzo de 2014, Diario Oficial número 49084. Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 2015, 16 de febrero, Diario Oficial número 49427. Noguera Fernández A. Derechos fundamentales, fundamentalismo o simplemente derechos. El principio de indivisibilidad de los derechos en el viejo y el nuevo constitucionalismo. Derechos y libertades. Pérez Escobar J. Derecho Constitucional Colombiano, sexta edición. Bogotá, Editorial Temis S.A. Torres Ávila J. Los fundamentos del sistema de derechos y libertades en la Constitución del 91. Prolegomenos. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, módulo Derecho Constitucional, Unidad 4, Relación de los Ciudadanos con el Estado, escenario 7, Derechos en la Constitución del 91. Autores: Michael Julián Córdoba Hernández, Jessica Lorena Gaona Pineda. Asesor pedagógico: Laura Catalina Salcedo Camargo. Diseñador gráfico: Alejandra Daza Hurtado. Todo el material compilado y leído por Juan Carlos Tejero es propiedad del Politécnico Gran Colombiano. Un abrazo a todos nuestros compañeros y abrazándolos en esta temporada de evaluaciones próxima. Saludos.